Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a El Meri y a Asael Rodríguez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 261. Cristal de dragón. La completa desaparición del dragón de hielo finalmente permitió a Silas exhalar aliviado. Incluso en la muerte, el inmenso cuerpo de Rivendell irradiaba ondas de calor abrasador. El horno lleno de cristales de fuego Balrog aún ardía en su vientre, y lenguas de aire brillante salían de sus fauces como humo de un volcán moribundo. Por el momento, Silas ignoró el cadáver y apareció en el lugar donde Torondor había caído. Encontró al águila gigante tendida en medio de un claro del bosque aplastado, con las plumas bordeadas de escarcha. El corazón de Silas se encogió. Se arrodilló a su lado, destapó rápidamente frascos de su cinturón y los vertió cuidadosamente en el pico del águila y sobre el ala congelada. Las heridas de Torondor, afortunadamente, no eran mortales. Una ala quedó congelada, dejándole temporalmente incapaz de volar. Aún así, ver al orgulloso pájaro con los pies en tierra llenaba a Silas de angustia. Torondor no era como los demás, no estaba atado a él por magia, sino por confianza. Abandonado por sus parientes cuando era joven, el gran águila había sido criado por el propio Silas. Era familia, no sirviente. Y cuando Torondor vio al señuelo de Silas engullido por el dragón de hielo, se lanzó a la batalla, ignorando las probabilidades, desesperado por vengar a su maestro caído. Silas pasó la mano por el pico del águila con un afecto silencioso. Descansa, amigo mío. Ya has hecho suficiente. Tras calmar a Torondor con unas palabras suaves, Silas volvió hacia el enorme cadáver que dominaba el valle. Incluso después de tantas batallas, Silas se quedó sin palabras ante el tamaño imponente del dragón de hielo. El cuerpo de Rivendell se extendía casi 1000 metros, una montaña de hielo y escamas. Sin el uso de la astucia, sin los cristales de fuego Balrog quemándolo por dentro, Silas dudaba que incluso todos sus hechizos juntos pudieran haber matado a una criatura así. Irónicamente, Saruman había sometido una vez al mismo dragón con un truco similar, ocultando el veneno de un Goliath dentro de una bestia feal y dejando que Rivendell lo devorara. Si Silas lo hubiera sabido, quizás se habría reído de cómo la historia se repetía. Antes envenenada por veneno, ahora destruida por el fuego. El poderoso antiguo Wyrm había caído en la misma farsa 2 veces, víctima de su propia codicia. Un dragón gourmet, sin duda. Ahora, ¿cómo se supone que mova esto?, murmuró Silas, frunciendo el ceño ante el cadáver titánico. Ni siquiera Smaug, tan poderoso como era, nunca podría arrastrar algo 10 veces más grande que él. Y, sin embargo, el cuerpo era demasiado valioso para dejarlo atrás. Su primera tarea fue recuperar el horno de mitril del vientre del dragón de hielo. Por ello, recurrió a Smaug. El cuerpo de Rivendell era absurdamente resistente. Los encantamientos de corte apenas dejaban arañazos, e incluso el Grisindro la lanza a Eglos podían perforar solo unos centímetros de piel, como si apuñalaras una montaña con una aguja. Así que Smaug se puso manos a la obra con sus garras y colmillos. Durante casi media hora el dragón desgarró carne congelada, humo elevándose con cada movimiento de sus garras. Cuando la piel finalmente se partió, una ola de calor abrasador se extendió hacia afuera, tan feroz que incluso Smaug, que se bañaba a diario en su propio fuego, hizo una mueca y siseó. Silas levantó rápidamente un encantamiento de refriactividad, protegiéndolos a ambos del disparo.
Dentro, los órganos de Rivemir parecían algo medio hervido y medio carbonizado, aún humeante. El estómago mismo había sido quemado por completo, su sangre completamente vaporizada. Allí, anidado entre la carne derretida, yacía el horno de mitril ennegrecido. Silas lanzó un hechizo sellado sobre ella, apagando el infierno persistente. Poco a poco, el calor sofocante del valle empezó a desvanecerse. Solo entonces su mirada se posó en el corazón del dragón de hielo, un órgano enorme del tamaño de una cabaña, que aún desprendía un leve frío glacial. A diferencia del resto de los restos cocidos, el poder del corazón había resistido la destrucción de los cristales de fuego. Su aura helada aún hormigueaba contra la piel de Silas. Sacó un recipiente de mitril de su bolso encantado y lanzó un encantamiento de extensión indetectable sobre él. Luego, agarrando a Eglos, atravesó el corazón del dragón. Una avalancha de sangre azul zafiro estalló, enfriando el aire con cada gota. El líquido brillaba como cristal líquido, tan frío que un solo contacto podía congelar la carne por completo. Incluso Silas tuvo que trabajar con cuidado, protegiendo sus manos con protecciones mientras absorbía la sangre en el recipiente. El proceso llevó tiempo. El corazón era vasto y el flujo parecía interminable. Cuando por fin se agotó, Silas había recogido el equivalente a 30 barriles de sangre de dragón de hielo. Selló el recipiente de mitril con encantamientos de éxtasis y susurró un hechizo de preservación. Cada centímetro del cuerpo de un dragón era valioso, y un antiguo Wyrm como Rivemir valía más que el oro. La sangre de un dragón era especialmente valiosa. Un componente esencial en innumerables elixires y encantamientos. Silas recordó que Nicolás Flamel había usado sangre de dragón para crear el elixir de la vida. Si el trabajo de Flamel se hubiera basado en la sangre de dragones menores, entonces la esencia de un antiguo dragón de hielo podría resultar aún más potente. Tras drenar la última sangre que quedaba, Silas retiró cuidadosamente el enorme corazón del dragón de hielo. El órgano seguía helado al tacto, venas cristalinas palpitando débilmente bajo su superficie. Palpando su estructura, Silas sacó un cuchillo de mitril afilado e hizo una incisión profunda. Desde dentro, extrajo lentamente un cordón fibroso y brillante, de casi 2 metros de largo. Irradiaba una energía tenue y escalofriante. La fibra del corazón, murmuró Silas, sus ojos brillando de reconocimiento. Era una fibra de corazón de dragón, uno de los materiales más raros que existen, valorado por los fabricantes de varitas a lo largo de los siglos. Este en particular, extraído de un antiguo dragón de hielo, latía con pura magia helada. Si se combinaba con una madera adecuada para varitas, algo resonante como sauco o abedul blanco, podía producir una varita de poder excepcional. Los hechizos de escarcha, hielo y preservación aumentarían en potencia, sus efectos multiplicados por 10. Silas enrolló suavemente la cuerda del corazón, sellándola dentro de un tubo de cristal, y luego guardó tanto la cuerda como el enorme corazón en su bolsa espacial. Después trabajó eficientemente, extrayendo los órganos restantes, el hígado, los pulmones y los riñones del dragón, todos ingredientes invaluables para la elaboración de pociones. Incluso en la muerte, un dragón era el tesoro encarnado, y Silas no era de los que desperdiciaban tal abundancia. Maestro, la voz profunda de Smaug retumbó cerca, sus ojos dorados brillando, percibo algo, dentro de su cabeza. La curiosidad de Silas se despertó. Subió al cráneo de Rivemir, donde la escarcha aún brillaba sobre los cuernos del dragón muerto. Muéstrame, dijo. Siguiendo la guía de Smaug, Silas sujetó a Eglos, el filo de la lanza brillando bajo la luz pálida, y la hundió con todas sus fuerzas. El cráneo del dragón de hielo era increíblemente denso. Fueron necesarios golpes repetidos y varios encantamientos de fortalecimiento, antes de que la lanza finalmente atravesara el hueso con un sonido como hielo rompiéndose. Una ráfaga de aire frío estalló, mordiendo la piel de Silas. Dentro de la cavidad del cráneo, incrustado entre los huesos frontales, yacía un cristal irregular del tamaño de la cabeza de un hombre. Brillaba con una luz azul fantasmal, emanando ondas de frío antinatural. En cuanto se exponía al aire, la temperatura circundante caía en picado. El aliento se volvió instantáneo a escarcha. Incluso a Eglos, que Silas había usado para soltarlo, creció una fina capa de hielo en cuanto tocó el cristal, el frío subiendo por el metal hasta que su mano se entumeció. Los ojos de Silas se abrieron de par en par. ¿Pero qué demonios? ¿Y? Antes de que pudiera adivinar, el tono de Smaug se volvió emocionado. Maestro. Eso es un cristal de dragón. Es el núcleo de su poder, la fuente de su aliento de escarcha. ¿Cristal de dragón? Silas repitió, intrigado.
Smaug asintió con entusiasmo. Es el corazón mismo de la magia de un dragón. Cuanto más fuerte es el dragón, mayor es el cristal que... Hace mucho tiempo, los dragones luchaban no solo por oro, sino para devorar los cristales de dragón de los demás, para hacerse más fuertes. Hizo una pausa, bajando la voz. Si otro dragón lo consume, su fuerza aumenta drásticamente. Pero el cristal también puede forjarse en artefactos mágicos, armas, bastones, amuletos, cada uno capaz de canalizar el poder de un dragón. Silas absorbió sus palabras y luego dirigió la mirada hacia Smaug, con diversión asomando en sus labios. Entonces, dime, Smaug, ¿tú también tienes uno de estos en tu cabeza? El dragón rojo se tensó de inmediato, sus pupilas se estrecharon. Maestro, no todos los dragones los cultivan. Dijo rápidamente, agitando las garras a la defensiva. Solo los verdaderamente antiguos lo hacen, los nacidos en la primera o segunda era. Todavía soy joven, apenas 1000 años. Apenas lo suficientemente viejo para un cristal de dragón. Silas rió suavemente. Relájate. Solo preguntaba. Con un movimiento de varita, alzó el cristal del dragón de hielo en el aire. La gema flotó, brillando con fuego de escarcha interior, antes de deslizarse suavemente hacia Smaug. Si te es útil, dijo Silas, entonces es tuyo. Los ojos de Smaug se abrieron de par en par, la mandíbula caída. Maestro, ¿de verdad? ¿Me lo estás dando? Por supuesto, respondió Silas, sonriendo. Aunque admito que tengo curiosidad, este cristal transporta energía de hielo, mientras que tu elemento es fuego. ¿Estás seguro de que no, digamos, te da indigestión? El recuerdo de la explosiva muerte de Livemir cruzó su mente y arqueó una ceja. Después de todo, el último dragón que se tragó lo equivocado no acabó bien. Smaug soltó una carcajada retumbante, golpeando el suelo con la cola. Maestro, es usted demasiado amable. No te preocupes, yo, Smaug el Magnífico, nunca te traicionaré. Ni por oro, ni por gemas, ni siquiera por todos los tesoros de Arda. Para Smaug, una criatura cuyas venas parecían latir con oro fundido, el tesoro era más que riqueza, era la vida misma. Así que cuando juró a Silas que ni siquiera todo el oro de Arda podría obligarle a traicionar a su amo, eso tenía mucho más peso que cualquier voto solemne o contrato sagrado. Sin decirle una palabra más, Smaug echó la cabeza hacia atrás con entusiasmo y tragó el cristal del dragón entero. No te preocupes, maestro, dijo entre tragos, su voz profunda vibrando como un trueno. Todos los dragones comparten un origen común. Aunque nuestros elementos difieran, puedo absorber el cristal de este dragón de hielo. Sin embargo, dio una tos ronca que le hizo salir una nube de escarcha por las fosas nasales, hasta que no lo digiera del todo, no podré escupir fuego durante un tiempo. Mientras hablaba, su enorme cuerpo empezó a temblar. La escarcha florecía sobre sus escamas en delicados patrones blancos, y su aliento ardiente se transformaba en una fina neblina ahumada teñida de frío. Incluso sus ojos, normalmente fundidos, se apagaron hasta un ámbar carmesí profundo, parpadeando inseguros entre llama y escarcha. Silas solo pudo quedarse mirando, completamente sin palabras. Nadie se estaba peleando contigo por ello, dijo secamente, pellizcándose el puente de la nariz. ¿Realmente había necesidad de tragárselo entero? ¿Puedes siquiera volar ahora mismo? Smaug soltó un débil resoplido de aire frío, nada precisamente tranquilizador. Con Torondor aún castigado por congelación a pesar de las pociones de Silas, y el titánico cadáver del dragón de hielo tendido inmóvil en la ladera de la montaña, la situación empezaba a parecer sombría. Si Smaug también perdía la capacidad de volar, sería una pesadilla logística. Para alivio de Silas, tras unos momentos de temblores y aleteo rígido, Smaug logró elevarse unos metros del suelo, tambaleándose pero en el aire. ¿Ves? Smaug raspó con orgullo, aunque carámbanos le colgaban de la barbilla. Aún magnífico, solo un poco frío por el momento. Silas suspiró, medio divertido, medio exasperado. Justo cuando Silas empezaba a considerar cómo mover los restos del dragón de hielo, un grupo de enanos se acercó desde la distancia, sus botas crujiendo las piedras cubiertas de escarcha, barbas brillando con escaria. A su cabeza caminaba Balin, vestido con una brillante armadura de mitril y portando el hacha de Durin, cuyo filo aún era lo bastante afilado como para partir la piedra. «Balin», exclamó Silas, sorprendido. «¿Qué te trae por aquí?» El rostro del viejo enano se iluminó con una amplia sonrisa mientras abrazaba a Silas, su risa resonando por el valle helado. Los vigías de la torre de Durin vieron a Smaug y Torondor volando sobre las cimas, dijo Balin, retrocediendo con un brillo en los ojos.
Naturalmente, pensé para mí misma, donde hay un dragón, estás tú, amigo mío. Pero cuando su mirada recorrió a Silas hacia el cadáver colosal extendido sobre la nieve, la risa se le quedó atrapada en la garganta. Pensaba que Smaug era enorme, susurró Balin, con los ojos tan abiertos como platos de cena. Pero esa es una montaña con alas. ¿Quieres decir que mataste a esa cosa? Silas se rió modestamente, apartando un poco de ceniza de su abrigo. Digamos que no fue un esfuerzo de un solo hombre. Smaug, Torondor, Erpo, todos hicieron su parte. Y, a decir verdad, la suerte echó una mano. ¿Suerte? Balin soltó un silbido bajo, aún mirando asombrado. Si esta es tu idea de suerte, chico, odiaría ver tu desgracia. Silas sonrió levemente, luego su expresión cambió, volviéndose medio avergonzado. Hablando de fortuna, o más bien desgracia, necesito un favor. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 262. Carne de dragón volando hacia el sur sobre las montañas nubladas de capa blanca, Smaug surcaba las nubes, sus vastas alas cortando el aire como velas carmesí. En sus garras, llevaba al herido águila gigante Torondor, mientras Silas estaba de pie sobre su espalda, el viento aullando a su alrededor. En las manos de Silas descansaba un gran cofre de aleación de mitril, cuya superficie estaba grabada con delicadas runas enanas. A pesar de su apariencia modesta, la caja estaba encantada con un encantamiento de extensión indetectable, su interior lo suficientemente vasto como para albergar todo el cadáver del dragón de escarcha caído. El cofre fue un regalo de despedida de Balin, quien supervisó personalmente su caja. Antes de la partida de Silas, Balin había insistido en que permaneciera en Moria como invitado de honor. Pero Silas, ansioso por regresar a Isengard y atender asuntos más urgentes, había declinado educadamente. Como agradecimiento, le regaló a Balin uno de los enormes colmillos de Rivemir. El señor enano lo recibió con visible deleite, ya soñando con qué maravilla podría forjar con semejante reliquia. Había jurado forjar una espada diente de dragón, combinando mitril y el propio diente, una hoja que, con los años, se convertiría en una reliquia apreciada de Moria, famosa junto al hacha de Gúrin. Pero esa era una historia para otra época. Por ahora, Balin simplemente saludaba desde las puertas de Moria mientras Smaug alzaba el vuelo, el viento de la montaña llevando su adiós. De pie sobre la espalda de Smaug, Silas podía sentir el frío del dragón filtrándose por las escamas bajo sus botas. Desde que tragó el cristal de dragón de Rivemir, el fuego interior de Smaug se había enfriado. Su aliento humeaba como niebla invernal, y la escarcha se acumulaba a lo largo de las crestas de sus alas. Smaug, llamó Silas por encima del rugido del viento, ¿cuánto tiempo tardarás en absorber la energía del cristal del dragón? El cristal del dragón de escarcha posee un poder inimaginable, gruñó Smaug. Para absorberlo completamente llevará al menos 10 años. ¿10 años? Silas alzó una ceja. Eso no es nada, maestro, dijo Smaug, negando con la cabeza, enviando escarcha desde sus cuernos. Ese cristal pertenecía a un antiguo Wyrm de la primera era. Una vez que haya absorbido su energía, seré tan poderoso como el propio Rivemir, no, más poderoso. Mi cuerpo crecerá, mis escamas más duras, mi poder será mayor que nunca. 10 años de esfuerzo por 1000 años de fuerza, todo dragón sueña con tal fortuna. Silas cruzó los brazos. Así que, durante esos 10 años, ¿no podrás escupir fuego? Las alas de Smaug flaquearon ligeramente y su tono se volvió cauteloso. No exactamente. Solo necesito 1 o 2 años para suprimir el frío del cristal. Después recuperaré mi llama. Silas asintió, algo aliviado. Bien. Prefiero que mi fortaleza no esté custodiada por un dragón que congela cosas en lugar de quemarlas. Smaug soltó una risa débil y helada, un nube de hielo escapando de sus fosas nasales. Luego, tras una larga pausa, su voz se suavizó. Maestro, cuando regresemos, debo entrar en un sueño largo para acelerar la digestión y absorción del cristal. Durante ese tiempo, no podré ayudarte. Silas agitó la mano con desdén. Entonces descansa. Te lo has ganado. Mordor no se atrevería a hacer otro movimiento tan pronto después de su derrota. Y aunque lo hagan, todavía tengo a Torondor, Erpo, Kraken y los demás. Nos apañaremos. Al pasar por las estribaciones, Silas extendió su magia, percibiendo un aura familiar bajo la del basilisco, aún dormido en hibernación. Con un movimiento de varita, abrió el cofre de mitril y levitó suavemente la serpiente dormida en su interior. Cuando llegaron a Isengard, el sol poniente había teñido el cielo de dorado y carmesí. Pero la escena abajo borró el calor de la expresión de Silas.
Lo que antes era una fortaleza orgullosa ahora yacía en ruinas. El valle, antes verde, estaba marcado y lleno de cráteres. Los árboles estaban astillados y ennegrecidos, los muros que rodeaban la fortaleza reducidos a tocones irregulares de piedra. Rocas destrozadas yacían esparcidas por la llanura, y parches de escarcha sin derretir se aferraban tercamente al suelo, recordatorios sombríos del asalto final de Rivemir. Incluso Oltank, la indomable torre de piedra negra, no había escapado ileso. Su aguja estaba rota, sus cámaras superiores agrietadas y desmoronándose. Silas contempló la devastación en silencio, con el ceño fruncido. Era la primera vez que su dominio sufría tal ruina. Solo podía agradecer a las parcas que esto no fuera Ueatertop, ni una ciudad llena de sus seguidores. Si esta destrucción hubiera ocurrido allí, la pérdida de vidas habría sido catastrófica. Alrededor de las ruinas, sus fuerzas se mantuvieron firmes. Los guerreros Dunlending y la caballería de Rohan, bajo el mando del jefe Brok, patrullaban el perímetro con armadura completa, ojos atentos y armas listas. Varios guerreros volaban sobre las ruinas en hipogrifos, vigilando el peligro, mientras que más alto, el grifo Aslan volaba en amplios círculos, sus ojos agudos escudriñando el horizonte. En el suelo, Cerbero, el sabueso de 3 cabezas, vigilaba ante Ortank, cada una de sus cabezas mirando en una dirección diferente, su aliento formando nubes de escarcha en el aire frío. Cuando la sombra de Smaug barrió el patio en ruinas, la tensión que había dominado a los soldados por fin se disipó. Llantos surgieron del suelo, voces llenas de alivio y reverencia. Lord Silas. Cuando Smaug aterrizó en el patio destrozado de Isengard, los guerreros reunidos estallaron en vítores. Lord Silas. Corrieron hacia adelante, con alegría y reverencia escritas en cada rostro. Brok, el jefe de los Dunlendings, fue el primero en acercarse. Su mirada se posó en el gran águila gigante Torondor, que había sido suavemente colocado por las garras de Smaug. Lord Silas, dijo Brok, con la voz tensa por la preocupación, ¿qué pasó con el águila gigante? Silas sonrió levemente. Una de sus alas quedó congelada por el aliento del dragón de hielo. No volará en un tiempo, pero no es nada grave. Ante eso, Torondor levantó la cabeza y emitió un grito claro y resonante, como para tranquilizar a todos él mismo. Incapaz de alzar el vuelo, en su lugar cruzó con paso desfilado por el patio en ruinas, alto y regio, aunque algo torpe sobre 2 patas. Entonces el rey Fengel de Rohan dio un paso adelante, su armadura dorada aún manchada de hollín y escarcha. «Mago Silas», preguntó, con tono cauteloso, «¿qué pasa con el dragón de hielo? ¿El escape?» Los labios de Silas se curvaron en una sonrisa cómplice. Levantó el cofre de mitril entre sus manos. «Está aquí dentro». Un murmullo colectivo de incredulidad recorrió las filas. «Señor, ¿está diciendo que el dragón de escarcha está muerto?», preguntó Brok, con los ojos muy abiertos. Silas asintió una vez y luego abrió el cofre. En su interior, el espacio mágicamente expandido reveló el inmenso cadáver de 1000 metros de largo del dragón de hielo. Incluso en la muerte, la criatura irradiaba un frío entumecedor. A la sombra de su cuerpo yacía Erpo, el basilisco, aún enroscado en una profunda hibernación. Un silencio atónito cayó sobre los guerreros mientras miraban al titán caído. La verdad imposible empezó a calar. El dragón de escarcha debía sido asesinado. Entonces llegó el rugido de la celebración. Gritos de triunfo e incredulidad resonaron por Isengard. Muchos habían presenciado de primera mano el poder destructivo del dragón, lo habían visto congelar batallones enteros, destrozar muros y oscurecer los cielos. Ver ese mismo terror muerto ante ellos era como contemplar un milagro. Los guerreros Dunlending se arrodillaron, golpeando el pecho con los puños en señal de saludo. Sus ojos ardían de reverencia. Incluso la orgullosa caballería de Rohan miraba a Silas con asombro, y el propio rey Fengel no pudo ocultar la chispa de admiración en sus ojos. Brok dio un paso adelante de nuevo, sosteniendo un arma dorada en ambas manos. Lord Silas, este es su arco dorado, dijo respetuosamente. Nos ha servido bien. Las flechas de mitril, por supuesto, hacía tiempo que se habían gastado en batalla. Entonces el rey Fengel se acercó, sosteniendo un cuerno de plata y blanco, cuyos grabados brillaban débilmente bajo la fría luz. Mago Silas, dijo solemnemente, te devuelvo el cuerno de la victoria. Ha cumplido con su deber. Sus palabras eran formales, pero sus ojos se demoraron en el artefacto. El cuerno se había demostrado en el campo de batalla, su llamado podía despertar valor, invocar aliados y dispersar los corazones de los enemigos. Fengel había sentido su poder de primera mano.
Si Rohan poseyera tal reliquia, podrían haber sido inquebrantables. Incluso con su mente disciplinada, le dolía rendirse. Sin embargo, sabía que no tenía ni el derecho ni la fuerza para reclamarlo. Con dignidad tranquila, se lo devolvió. Silas aceptó ambas reliquias sin pretensiones, inclinando la cabeza en señal de gratitud. A los dos, dijo con calidez, os doy las gracias. Sin tu ayuda, Isengard podría haber caído. Para mostrar mi gratitud, ofrecería algo a cambio. Levantó una mano y soltó un silbido agudo. Momentos después, los hipogrifos que habían luchado en los cielos descendieron en picado, aterrizando con gracia ante su amo. El viento de sus alas agitaba el polvo y la escarcha sobre el patio en ruinas. Silas le dio una palmada en el cuello emplumado al hipogrifo líder y luego se volvió hacia Brock. Brock, dijo con una leve sonrisa, tú y tus guerreros regresasteis del campo de batalla de Rohan para defender Isengard, enfrentando la muerte sin dudarlo. He visto tu lealtad. Como muestra de ello, estos hipogrifos serán vuestros, y desde hoy en adelante servirán como vuestras monturas y compañeros. Por un momento, Brock solo pudo quedarse mirando, atónito. Entonces su rostro se iluminó de pura alegría. Gracias, Lord Silas. Juramos valorarlos y honrar tu regalo. Los Dunlendings estallaron en vítores, muchos cayendo de rodillas en señal de gratitud. Durante mucho tiempo admiraban a los hipogrifos, pero nunca se habían atrevido a soñar con poseerlos. Este regalo no tenía precio. El rey Fengel observaba, intentando mantener la compostura. Su mirada se detuvo en las majestuosas criaturas, y una leve expresión de envidia cruzó su rostro. Silas lo captó de inmediato y se giró hacia él con una sonrisa cómplice. El rey Fengel, dijo, incluso cuando Rohan enfrentaba el peligro, tú llevaste a la mitad de tu caballería aquí para ponerse a mi lado. Ese tipo de determinación y honor merecen reconocimiento. De su capa, Silas sacó un broche de zafiro profundo engastado en filigrana plateada. La gema brillaba como luz estelar helada. Silas sonrió levemente, sosteniendo el broche de zafiro entre los dedos. Esto, dijo, con voz firme y clara, es un traslador. Cuando Rohan enfrente una verdadera crisis, ya sea en tu tiempo o en el de tus descendientes, simplemente golpea el zafiro 3 veces. Traerá a su portador directamente a mí, y acudiré en tu ayuda una vez. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, los ojos del rey Fengel se abrieron de asombro. Entendió al instante lo que eso significaba. Esto no era simplemente un broche. Era un voto, una promesa viviente de Silas de Isengard, cuyo nombre ahora cargaba con el peso de milagros y dragones muertos. Era tanto una reliquia que salvaba vidas como un vínculo de amistad entre reinos. Toda la envidia que sentía por los hipogrifos de los Dunlendings desapareció como niebla ante el sol. ¿Qué eran bestias voladoras comparado con una promesa del propio Silas? Sosteniendo el broche con reverencia, el rey Fengel se inclinó profundamente. Tu bondad y confianza nunca serán olvidadas, Lord Silas. Guardaré este tesoro como guardo mi corona. En su corazón, Fengel ya había decidido que el broche se convertiría en una reliquia real de Rohan, que nunca se usaría salvo en los momentos más graves, cuando el reino estuviera al borde de la ruina. Tras despedirse de Fengel, Silas se volvió hacia los guerreros reunidos. Su expresión se suavizó en una sonrisa, su voz resonando por el patio. Hoy, para celebrar nuestra victoria, anunció, habrá un banquete bajo el cielo abierto. Y el plato principal, señaló hacia atrás con un gesto amplio, será carne de dragón. Por un instante, la multitud se quedó paralizada. Entonces, al comprender, el valle estalló en vítores tan fuertes que sacudieron las montañas. Carne de dragón. La emoción se desbordó como la pólvora. Los guerreros que habían luchado valientemente apenas unas horas antes ahora gritaban y reían, su cansancio derritiéndose en una alegre incredulidad. Comer la carne de un dragón, criaturas que antes se creían intocables, incluso divinas, era el símbolo supremo de triunfo. Detrás de ellos yacían incontables cadáveres de dragón, restos del ejército de Saruman. Toda su prole de monstruos diseñados había sido aniquilada, sus cuerpos esparcidos por el campo de batalla. Incluso los propios dragones de Silas habían sufrido grandes pérdidas, pero ese era el precio de la victoria. Ahora, esas bestias caídas tendrían un último propósito. Un banquete para los vivos. Mientras los vítores continuaban, Silas levantó su bastón, cuya cabeza plateada brillaba débilmente con luz rúnica. Antes del banquete, dijo suavemente, reparemos lo que estaba roto. Golpeó el suelo una vez. En ese momento, el anillo de poder en su dedo palpitó con una luz radiante, y el aire mismo pareció vibrar con energía.
A su alrededor, el paisaje arruinado comenzó a sanar. Piedras agrietadas tejidas juntas. Los muros derrumbados se alzaron de nuevo. La tierra se suavizó como si el tiempo mismo fluyera hacia atrás. Los soldados permanecieron en silencio atónito, sus rostros iluminados por el resplandor de la magia. Comentario 10. Votar 2 restantes. Capítulo 263. Barbacoa. Cuando Isengard volvió a estar en su gloria restaurada, los guerreros miraron a su alrededor incrédulos. Las torres se alzaban altas e intactas, los muros brillaban como recién construidos, y el aire olía a piedra y hierba de primavera. Si no fuera por los cadáveres de dragones esparcidos por los campos, podrían haber pensado que toda la batalla no era más que una pesadilla. Silas levantó la varita de nuevo. Con una serie de movimientos elegantes, montones de madera y piedra rota flotaron, transformándose en largas mesas de madera y bancos de piedra lisa. A lo largo de las vastas llanuras que rodean Isengard, ahora había espacio suficiente para que decenas de miles se sentaran y festejaran. Luego alzó la copa dorada, su superficie brillando a la luz del fuego, y murmuró un antiguo encantamiento. De inmediato, las mesas se llenaron de vino y delicatessen, copas relucientes de hidromiel rojo intenso, carnes asadas humeantes con especias y cestas de pan dorado. Jadeos y murmullos de asombro recorrieron la multitud. Incluso los soldados más curtidos miraban como si presenciaran un milagro. Y Silas no había terminado. Señaló varios de los dragones caídos, cada uno extendiéndose por decenas de metros de longitud. Sus escamas aún brillaban débilmente con magia persistente. Estos Wyrms, declaró Silas, su voz resonando fácilmente entre la multitud, os alimentarán esta noche. Comed y celebrad, Isengard sale victorioso. Y así, por primera vez en la historia registrada, los hombres se alimentaron de dragones. En cuanto Silas dio permiso, estallaron vítores. Los guerreros Dunlending y la caballería de Rohan corrieron hacia los cadáveres, sus espadas brillando mientras cortaban las duras escamas y tendones. El aire se llenó de risas y del aroma ahumado de la carne asada. Por cada hombre había una historia que contar. Luchamos contra un dragón. Sobrevivimos. Probamos su carne. Silas no olvidó a sus compañeros. Smaug, orgulloso e imperturbable, no tenía reparos en devorar a los Wyrms menores, desgarrando el cadáver con deleite. Thorondor picoteaba cuidadosamente trozos asados ofrecidos por el propio Silas, mientras que Aslan, el grifo, compartía un dragón más pequeño con Cerberus. En cuanto al sabueso de 3 cabezas, solo él tomaba la carne venenosa del Wyrm, inmune a las toxinas que podrían eliminar a cualquier otro. Comió con ganas, cada una de sus 3 cabezas festejando por turno, la cola moviéndose con un deleite abierto. Entre todas las bestias de Silas, Cerberus obtuvo la mayor parte, quizás incluso más que el propio Smaug. Desde su posición, parecía inmensamente satisfecho, inflando el pecho y aullando de satisfacción. El basilisco Herpo, aún en profunda hibernación, se perdió por completo el banquete. No es que le importara, Herpo siempre había preferido arañas gigantes, y la cámara secreta aún contenía un abundante suministro de sus restos. En la mesa central, Silas se sentaba entre Brok, jefe de los Dunlendings, y el rey Fengel de Rohan. Delante de ellos yacían platos apilados con carnes de todo tipo, y en el centro, carne de dragón asada, reluciente de color dorado bajo la luz del fuego. Era la primera vez que Silas probaba carne de dragón. Tardó horas en asarse bien. La carne era tan densa y resistente al calor que solo una llama mágica podía abrazarla. Por suerte, este Wyrm era de sangre fría de la línea Frost, menos resistente que un dragón de fuego. Cortó una tira, la pinchó con un tenedor de plata y dio un bocado. El sabor le sorprendió, rico y contundente, con una textura entre venado y ternera. Al tragar saliva, sintió el calor recorrerle las venas, una oleada de energía que lavaba el cansancio de la batalla. Los ojos de Silas brillaron. Brok y Fengel también lo notaban. Sus rostros se sonrojaron de un tomate. Sus corazones latían como si hubieran sido encendidos desde dentro. El sudor brillaba en sus frentes mientras la vitalidad del dragón recorría sus cuerpos, curando heridas, llenando los miembros con una fuerza renovada. Rieron eufóricos y pronto abandonaron el pan, el hidromiel y todos los demás platos, devorando carne de dragón como hombres hambrientos. A su alrededor, los guerreros les imitaban, cada uno ansioso por reclamar su parte del banquete milagroso. Silas simplemente se rió. No hacía falta retenerlos. Después de todo, docenas de Wyrms yacían muertos por las llanuras, cada uno pesando decenas de toneladas. Ni siquiera 10.000 guerreros podrían agotar tal abundancia.
Pero mientras Silas observaba el campo de cadáveres bajo la luz de la luna, no pudo evitar sentirse un poco abrumado. Incluso con todos los encantamientos de extensión en la Tierra Media, reflexionó en voz baja, haría falta una docena de cofres solo para guardar lo que queda, y mantenerlas frescas es otra cosa completamente distinta. Sintiendo demasiado pereza para ocuparse él mismo de la montaña de cadáveres de los Wyrms, Silas simplemente pidió ayuda a los 10.000 guerreros reunidos en las llanuras de Isengard. Bajo su dirección, comenzó el trabajo, docenas de dragones descubiertos bajo la luz de la luna mientras los hombres cosechaban sus restos para obtener materiales de valor incalculable. Corazones de dragón, hígados, sangre y cerebros, todos ingredientes preciosos para la alquimia y las pociones, estaban cuidadosamente empaquetados en barriles encantados, apilados tan alto que parecían colinas de oro y carmesí. Como pago por su esfuerzo, Silas levantó su bastón y habló con una sonrisa fácil. Por vuestra ayuda hoy, cada uno de vosotros tomará una escama de dragón como recompensa, un símbolo de valor y prueba de lo que hemos logrado aquí juntos. Los guerreros rugieron agradecidos. Cada escama brillaba débilmente a la luz de las antorchas, lisa, pulida y casi indestructible, impermeable tanto a las hojas como a las flechas. Muchas de las escamas eran lo suficientemente grandes como para convertirse en escudos o placas de armadura. Los soldados los sostenían como si fueran reliquias sagradas. Algunos lloraron abiertamente. Mucho después de aquella noche, muchos llevarían esas escamas a casa, transmitiéndolas como reliquias familiares, prueba de que sus antepasados habían luchado junto al cazador de dragones de Isengard. Incluso después de comer hasta saciarse, los guerreros seguían riendo y celebrando alrededor de las hogueras. A pesar de la enorme cantidad de carne, solo lograron consumir 2 Wyrms en total. El resto yacía intacto, incontables toneladas de carne de dragón más allá de lo que cualquier mortal podría aspirar a comer. Cuando recogieron el último plato, los vientres estaban redondos, las caras sonrojadas y el sudor goteaba por todas las cejas. Uf, nunca volveré a comer, un Dunlending gimió, dándose un golpe en el estómago, solo para alcanzar otro pincho momentos después. Las risas recorrieron la multitud. Pero bajo la alegría, un extraño poder se agitaba en cada uno de ellos. La vitalidad del dragón se había filtrado en su sangre. Las viejas heridas se desvanecieron. Los dolores desaparecieron. Hombres que llevaban años con cicatrices o cojeas ahora se erguían más, con los ojos brillantes de vigor. Su sangre ardía con nueva fuerza, sentían que podían librar 10 batallas sin descanso. El rey Fengel de Rohan se levantó de su asiento, con el rostro sonrojado y humeante como recién salido de una fragua. Gracias, mago Silas, dijo sinceramente, agarrándose la rodilla y riendo. He sufrido este dolor durante años, pero ahora se ha ido. Por los Valar, realmente ha desaparecido. Silas sonrió. Entonces toma esto, rey Fengel, los huesos de las piernas de los mismos Wyrms de los que te banquetaste. Que sean un recordatorio de la victoria de esta noche. Fengel hizo una profunda reverencia, visiblemente conmovido por el regalo. Girándose junto a Brok, Silas le presentó una costilla de dragón, aún grabada con rastros de runas antiguas. Y para ti, jefe de los Dunlendings, que esto sirva como pilar de tu salón, un símbolo de fortaleza para tu pueblo. Ambos aceptaron sus regalos con alegría. Cuando por fin cesaron el banquete y las risas, el rey Fengel se levantó y le tomó el antebrazo a Silas en señal de despedida. Mago Silas, Rohan te debe más de lo que las palabras pueden expresar. Pero debo volver. Los ejércitos de Mordor aún pueden reagruparse, y mi pueblo necesita a su rey. Silas asintió, con expresión solemne. Fengel volvió a inclinarse y se volvió hacia su caballería. Los jinetes de Rohan montaron sus córceles y partieron hacia el horizonte, sus estandartes dorados ondeando a la luz del amanecer. A su lado, Brok y los guerreros Dunlending también se prepararon para partir, saludando a su señor una última vez antes de cabalgar hacia el norte, rumbo a su tierra natal. Pero antes de marcharse del todo, Fengel miró hacia el sur, el ceño fruncido en señal de reflexión. Me pregunto cómo estará Gondor, murmuró. Nuestros antepasados juraron lealtad a sus reyes, sin embargo, esta vez no pudimos ayudarles. Solo rezo para que sigan en pie. Silas miró al rey Fengel, que se mantenía con expresión preocupada, mirando hacia el sur, hacia las lejanas montañas blancas. ¿Piensas cabalgar para ayudar a Gondor? Preguntó suavemente. Fengel asintió. Mordor nos atacó antes, y no pude ir a apoyarles a tiempo. Pero ahora que la crisis de Rohan ha terminado, debo honrar el juramento de nuestros antepasados.
Gondor nos ayudó una vez, ahora nos toca a nosotros. Se detuvo, frunciendo el ceño. Solo espero que no lleguemos demasiado tarde. Silas sonrió con tranquilidad. No te preocupes demasiado. Mordor atacó por todos lados, pero su principal objetivo era Isengard. Ahora que su plan ha fracasado, sus fuerzas en otros lugares deberían empezar a retirarse. Y recuerda, Gandalf ya se ha ido a Gondor. Con su sabiduría y el anillo de fuego, los animará. Si Minas Tirith realmente cae, lleva un traslador que lo traerá de vuelta a mí al instante. Como no lo ha usado, la situación no puede ser desesperada todavía. Zengel soltó un largo suspiro y asintió lentamente. Espero que tengas razón, Silas. Aún así, no podía descansar tranquilo. Decidido, el rey decidió llevar a su caballería de Rohan hacia el sur para ayudar a Gondor. Las montañas blancas dividieron sus dos reinos, y si Gondor caía, pronto seguiría el fin de Rohan. Silas no intentó disuadirle. Simplemente agitó la mano, conjurando un cofre de mitril lo suficientemente grande como para contener a todo el eneste de Fengel. Poned a vuestros jinetes dentro, indicó Silas. Está encantada con un encantamiento de extensión, estarán a salvo. Mis guerreros Dunlending nos llevarán a través de las montañas. Por orden de Silas, la caballería de Rohan entró en el cofre en filas ordenadas. Un guerrero Dunlending montó un hipogrifo, llevando tanto el cofre como al rey Fengel hacia el este a una velocidad asombrosa, en dirección a la tierra de Gondor. Cuando sus siluetas desaparecieron en la distancia, Silas volvió a la obra que aún le esperaba. No había tiempo para descansar. Condujo a los pocos Wyrms supervivientes de vuelta a sus corrales y comenzó la monumental tarea de rescatar los restos de los muertos. Corazones de dragón, hígados, cerebros y sangre se almacenaban cuidadosamente para la elaboración de pociones. Escamas y pieles se curtían en cuero grueso y resistente a la magia, mientras que colmillos y garras se pulían hasta formar núcleos de armas relucientes. Incluso la ceniza de sus huesos sería valiosa para encantar acero. Las llanuras abiertas de Isengard se convirtieron en un taller de alquimia e industria, con guerreros Dunlending ayudando en el procesamiento. El aire brillaba con hechizos, el suelo relucía con escamas y barriles de sangre de dragón humeaban bajo encantamientos de preservación. Mientras tanto, en Gondor, muy al sur, Gandalf libraba una batalla desesperada. El mago del oeste poseía tanto un poder inmenso como una voluntad indomable. Con el anillo de fuego, Narya reavivó el valor donde quiera que caminara. Su sola presencia conmovía el corazón de los hombres, sacándoles de la desesperación y devolviéndolos a la esperanza. Cuando llegó a Gondor, encontró caos, soldados huyendo, comandantes rotos, los estandartes blancos de los senescales pisoteados en el barro. Con pura voluntad y palabras que ardían como fuego, Gandalf reunió a los hombres de Minas Tirith. Reorganizó los batallones destrozados, puso en orden a los capitanes y restauró cierta disciplina. Pero ni siquiera él esperaba lo que vino después. De las nieblas negras del ejército de Mordor surgieron más de una docena de dragones nacidos de frío, enormes Wyrms sin alas criados para el asedio y la matanza. Se arrastraban como montañas cobrando vida. Algunos con mandíbulas de cocodrilo, otros largas como serpientes, armadurados con piel escamada de escarcha. No escupían fuego, pero sus cuerpos eran armas suficientes, aplastando muros, derribando torres y barriendo compañías enteras de hombres. Las puertas de Minas Tirith temblaron bajo su asalto. La piedra se agrietó. Los soldados eran aplastados como insectos bajo el vientre de los Wyrms. Incluso los caballeros más valientes de Gondor flaqueaban. El ejército de Mordor avanzó tras las bestias, avanzando inexorablemente hacia la Ciudad Blanca. En la corte suprema de la Ciudadela, el regente Turgon se encontraba ante el marchito árbol blanco de Gondor, mirando desde las murallas. Bajo él, la sombra de Mordor se extendía como una marea sobre los campos del Pelennor. El suelo temblaba bajo el avance de los dragones, y los gritos de los hombres resonaban contra las torres de mármol. La mano de Turgon se apretó alrededor de la empuñadura de su espada. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Había vivido lo suficiente para ver la luz de Gondor atenuarse, y ahora, ante su mirada cansada, parecía lista para desaparecer para siempre. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 264. Batalla de Gondor. Minas Tirith, la ciudad real de Gondor, estaba construida en la ladera de la montaña, nivel tras nivel, sus 7 niveles elevándose como una corona desde las estribaciones de las montañas blancas detrás de ella.
Cada nivel estaba rodeado por muros imponentes, cada puerta desplazada respecto a la inferior de modo que el acceso serpenteaba de un lado a otro, una obra maestra de diseño defensivo destinada a retrasar cualquier fuerza invasora. Durante siglos, Minas Tirith había permanecido invicta. Era la fortaleza que ni siquiera el tiempo había logrado derribar, el último baluarte de los hombres. Pero ahora, los ejércitos de Mordor oscurecían sus puertas. Ante sus muros brillantes se arrastraban una multitud de horrores. Orcos, trolls y, lo más aterrador de todo, más de una docena de dragones nacidos del frío, enormes gusanos de escamas pálidas y aliento glacial. Su mera presencia llenaba de desesperación a soldados y ciudadanos. Y entonces, desde detrás de las filas negras del ejército de Mordor, apareció un destello blanco, como un rayo cortando una tormenta. Gandalf el Gris, montado en su corcel Shadowfax, avanzó más rápido de lo que el ojo podía seguir. El viento mismo parecía perseguirle. Su paso dejó solo un rastro de luz y polvo a su paso. Los orcos rugieron y alzaron sus lanzas, demasiado despacio. Shadowfax se deslizaba entre ellos como un fantasma. Gandalf alzó su bastón en alto. Una ola de luz radiante estalló, pura y cegadora. Los orcos chillaron, retrocediendo tambaleándose como si hubieran sido alcanzados por un fuego invisible. Incluso los Uruk-hai criados por Saruman y los enormes trolls Ologai de Mordor, criaturas hechas para soportar la luz del día, se acobardaban ante ese brillo. Detrás de Gandalf retumbaba un ejército de varios miles de soldados gondorianos, aquellos a quienes había reunido y reorganizado durante su viaje hacia el norte. Su miedo se había ido, quemado por el valor del mago. Por Gondor. Por la ciudad blanca. Gritaron, avanzando, el acero brillando contra el mar de oscuridad. Aunque estaban en inferioridad numérica, ningún hombre flaqueó. Gandalf lideró el ataque él mismo. Su bastón ardía en una mano. En la otra, sostenía su espada brillante. Dondequiera que caía la luz, las sombras huían, orcos y trolls cegados, agitándose impotentes ante la tormenta de acero. Atravesó las primeras filas y cabalgó directamente hacia uno de los monstruosos dragones fríos que se alzaban sobre el campo de batalla. Saltando desde Shadowfax, aterrizó sobre la espalda de la criatura, sus túnicas azotando con el viento. Sacó su bastón, desatando otra oleada de resplandor. La luz sagrada estalló de su mano, cegando a la bestia. En ese instante, clavó su espada hacia arriba, profundamente en la boca del dragón, atravesando hueso y tendón. La criatura emitió un rugido atronador, tembló violentamente y se estrelló de cabeza contra la tierra. El polvo y la nieve explotaron por el impacto mientras Gandalf retiraba su espada, respirando con calma, la capa girando como nubes de tormenta. Dirigió la mirada hacia los otros dragones fríos que asediaban la ciudad. Sin dudar, sacó de su bolso encantado una escoba larga y delgada. La escoba lo elevó en el aire con una ráfaga de viento, y Gandalf se lanzó hacia adelante. Abajo, Shadowfax, sin ataduras, galopaba a través del ejército enemigo con una gracia extraña, intocable como un espíritu salvaje. En lo alto de la ciudadela, el mayordomo Turgon observaba el campo de batalla desde la Torre Blanca. Su corazón dio un brinco al ver que Gandalf había derribado a uno de los dragones fríos él solo. «Abrid las puertas», ordenó, su voz resonando. «Cabalgad, ayudad al mago. Quédate con él». Las puertas de Minas Tirith se abrieron con un chirrido. La guarnición de la ciudad cargó en filas disciplinadas, uniéndose a la refriega con renovado vigor. Desde las almenas, los arqueros disparaban andanadas de flechas y trabuquetes lanzaban piedras sobre el enemigo que avanzaba. Gandalf se movía por el aire en su escoba, sus túnicas ondeando tras él, entrelazándose entre las mandíbulas y las colas que se movían de los dragones. Los dragones fríos rugieron furiosos. Cuando llegó el momento, Gandalf alzó su bastón una vez más y lanzó un cegador estallido de luz sagrada. El brillo alcanzó a varios dragones a la vez. Sus ojos, acostumbrados a la sombra y la escarcha, estaban marcados por el resplandor. Cegadas y enfurecidas, las bestias se agitaban salvajemente, moviendo la cola y rompiendo sus propias filas. El ejército de Mordor fue sumido en el caos. Orcos y trolls gritaban mientras sus aliados los aplastaban bajo sus pies. Enfrentándose a más de una docena de dragones fríos, Gandalf se dio cuenta rápidamente de que no podía destruirlos a todos de golpe. Sin demora, giró su escoba hacia el cielo y se elevó hacia Minas Tirith, aterrizando en la terraza más alta, el séptimo nivel, donde se alzaba el palacio real. Allí, ante el mayordomo Turgon, Gandalf desmontó, con la capa aún encendida con las brasas de la batalla.
Su Alteza, dijo Gandalf, con voz firme pero calmada, ordene que se lleve cada barril de petróleo de la ciudad a las murallas. Lánzalos sobre los dragones, los pondremos a prueba con fuego. El mayordomo no dudó. Inmediatamente ordenó a sus hombres que recogieran todo el aceite inflamable de las reservas de la ciudad. Momentos después, grandes barriles fueron lanzados hacia las almenas. Al sonar las bocinas, fueron lanzados por encima de los parapetos. Los barriles se rompieron al impactar, salpicando torrentes de aceite sobre las espaldas y escamas de los dragones. Al ver a las criaturas resbaladizas de aceite, Gandalf alzó su bastón hacia el cielo. La gema carmesí en su mano, Narya, el anillo de fuego, cobró vida. Una oleada de calor recorrió el aire. Las hojas y flechas de los soldados gondorianos estallaron en llamas. Suelta. Gandalf comandaba. Una tormenta de flechas llameantes surcó la oscuridad, lloviendo sobre los fríos dragones. Las flechas no podían atravesar sus escamas, pero no lo necesitaban. El aceite se encendió al instante, las llamas recorrieron los cuerpos de las bestias. En un instante, los dragones se convirtieron en infiernos vivientes, sus rugidos sacudiendo las mismas piedras de la ciudad blanca. Enloquecidos por la agonía, arrasaron las filas del ejército de Mordor, aplastando a trolls y orcos bajo sus extremidades ardientes. Dondequiera que pasaban, tiendas y máquinas de asedio estallaban en llamas. Un muro de fuego se extendió a través del ejército enemigo. Desde las almenas, el mayordomo Turgon observaba asombrado cómo el campo de batalla se transformaba en caos y luz. «Toquen las trompas», gritó. «Adelante. Por Gondor». El ejército gondoriano, envalentonado por la escena, irrumpió por las puertas en plena carga. Sus espadas, aún encendidas por la llama de Narya, tallaban arcos ardientes a través de la noche. Aunque estaban ampliamente superados en número, su moral se disparó, mientras que la del ejército de Mordor colapsó. Orcos y trolls en pánico huyeron de los dragones en llamas, pisoteándose unos a otros mientras intentaban escapar del fuego que se extendía. Los defensores de la ciudad blanca avanzaron desde los muros. En lo alto, Gandalf escaneó el campo de batalla hasta que sus ojos agudos encontraron al general orco que gritaba órdenes desde detrás de las líneas. Se inclinó hacia adelante sobre su escoba y se lanzó hacia él como una estrella fugaz. El líder orco, al ver acercarse la figura en llamas, gritó a sus arqueros que dispararan. Una lluvia de flechas negras llenó el cielo. Pero la espada de Gandalf se movía más rápido, un destello de luz plateada. Cada flecha que se acercaba era desviada, rota o reducida a cenizas antes de alcanzarle. En segundos, aterrizó entre la guardia del comandante. Un movimiento amplio y la cabeza del líder orco cayó, su orden terminando en silencio. Con otro golpe, Gandalf derribó los estandartes de Mordor, el emblema negro cayendo en las llamas. Sin líder, los orcos restantes rompieron filas por completo, dejaron las armas y huyeron hacia el este. El ejército gondoriano los persiguió, sus gritos de guerra resonando en la noche. Sin embargo, Gandalf no celebró. Su mirada aguda volvió una vez más al campo de batalla. Los dragones, aunque envueltos en llamas, seguían viviendo. Las pieles de los dragones eran demasiado gruesas para que el fuego solo pudiera matarlas. Las llamas quemaban su carne, pero no podían atravesar sus núcleos. Quizá fue el instinto, o el caos de la desbandada mordoriana, lo que llevó sus mentes hacia el este. Recordaban el río Anduin. Con bramidos agonizantes, los monstruos en llamas comenzaron a estampidarse por el Pelennor, destrozando a amigos y enemigos por igual mientras cargaban hacia el agua lejana, desesperados por apagar sus llamas. Gandalf no les permitiría escapar. Impulsó su escoba hacia adelante, persiguiendo a los colosos de fuego. Su espada destelló una y otra vez, y dos de los dragones cayeron bajo sus golpes, estrellándose contra los campos chamuscados. Sin embargo, antes de que pudiera continuar el ataque, sonaron nuevas trompas desde el este. Desde la ciudad en ruinas de Osgiliath, que se extendía a ambos lados del Anduin, los ejércitos de Mordor volvieron a salir en fuerza. No eran simples orcos y trolls, entre ellos marchaban orientales Dern, jinetes Aradrim de los desiertos del sur y los hombres de armadura negra de la línea caída de Númenor. Varios dragones se agachaban sobre los tramos rotos del puente de Osgiliath, usando sus inmensos cuerpos como calzadas vivientes para llevar al ejército mordoriense a través del río. Los soldados gondorianos que los perseguían desde Minas Tirith vacilaron al verlo. Incapaces de apoderarse de Osgiliath, su moral se desplomó. Si Osgiliath no podía ser recuperada, Mordor tendría de nuevo un camino hacia el corazón de Gondor, y nada se interpondría entre ellos y Minas Tirith.
Gandalf, sin querer dejar que la desesperación echara raíces, descendió entre los soldados. Su sola presencia reavivó su valor. Y entonces, desde el cielo del norte, llegó el batir de vastas alas. Un hipogrifo de plumas plateadas descendió en picado entre las nubes, portando un jinete vestido con armadura real. Su Majestad Fengel, qué vista tan bienvenida. Gandalf llamó mientras se acercaba en su escoba. ¿Así que la crisis de Rohan ha pasado? El rey Fengel sonrió, cansado pero orgulloso. Es gracias al mago Silas y sus guerreros Dunlending que sobrevivimos. Aplastaron al ejército de Saruman y vinieron en ayuda de Isengard. Ahora, por fin, cabalgamos para saldar la deuda de Gondor. ¿Saruman atacó Isengard? Las cejas de Gandalf se fruncieron. Fengel asintió con gravedad. Y no solo. Trajo consigo un dragón de hielo 10 veces más grande que Smaug, docenas de wyrms menores e incluso 8 de los propios espectros del anillo. Ante esto, los ojos de Gandalf se abrieron de par en par, pero su corazón se calmó al ver a Fengel vivo y bien. ¿Entonces Silas prevaleció? La expresión de Fengel se volvió reverente. Hizo más que eso. Mató al dragón de hielo y a todos sus parientes, solo Saruman escapó con vida. Y después, compartió su carne con nosotros como un banquete. Seguimos siendo fuertes gracias a ello. Gandalf se rió suavemente. No había más tiempo para hablar. Los dos viejos aliados intercambiaron una mirada. El rey Fengel saltó de su hipogrifo, aterrizando junto a un gran cofre de mitril atado a su costado. Al tocarle, el cofre se expandió, su tapa se abrió de par en par, y desde dentro irrumpió la caballería de Rohan, jinete tras jinete, como si el propio cofre estuviera dando a luz a un ejército. Fengel montó su corcel, saludó a los escoltas Dunlending y alzó su espada bien alto. Rohan. Cabalga conmigo, por Gondor. El trueno de los cascos retumbaba por la llanura mientras 10.000 jinetes irrumpían, sus lanzas bajadas, las banderas ondeando al viento. Su llegada transformó el campo de batalla. Los soldados cansados de Gondor alzaron sus espadas de nuevo, sus voces uniéndose al rugido de la carga de Rohan. Mientras la caballería se enfrentaba al ejército de Mordor, Gandalf volaba hasta el puente de Osgiliath, donde los dragones se extendían sobre los tramos de piedra como puentes de hielo viviente. Levantó tanto el bastón como la espada. Fuera. Una oleada de luz estalló desde su bastón, impactando en el puente. La vasta estructura tembló, luego se rompió con un sonido como un trueno. Los soldados de Mordor gritaban mientras se precipitaban en el río caudaloso que había abajo. Gandalf flotaba sobre la inundación, la capa ondeando con el viento, los ojos fijos en los dragones que ahora se agitaban en el agua. Giró su bastón hacia Anduin y comenzó a cantar. La superficie se volvió lisa como el cristal y cayó un silencio mortal. Los dragones, percibiendo peligro, intentaron arrastrarse hacia la orilla, pero ya era demasiado tarde. Desde río arriba vino un rugido como una montaña que se derrumba. Un muro de agua se adelantó, una inundación, vasta y terrible, conjurada por el hechizo de Gandalf. Golpeó con una fuerza imparable. Incluso los poderosos dragones fríos fueron arrastrados, cayendo indefensos en la corriente. La inundación los arrastró río abajo, arrastrándolos por los campos en ruinas, por el delta y finalmente hacia el mar abierto. Allí, las aguas negras se cerraron sobre ellos, y desaparecieron, perdidos en el abismo. Lee los capítulos más adelante @kexmilling818, p@eon comentario 13 comentario. Votar 2 restantes capítulo 265. Haciendo el elixir de la vida. La guerra finalmente llegó a su fin con las fuerzas combinadas de Gondor y Rohan victoriosas. Todos los dragones habían sido arrastrados al mar por la gran inundación conjurada por Gandalf, y ninguno volvió a ser visto nunca más. El imponente puente sobre el Anduin, que durante mucho tiempo había servido como cruce de Mordor, yacía ahora en ruinas. Aislado de los refuerzos, el ejército de Mordor atrapado en el oeste de Osgiliath cayó en pánico. El ejército combinado de gondorianos y Rohirrim avanzó desde todos los lados, aplastando las filas enemigas restantes. Quienes intentaron nadar a través del Anduin fueron tragados por el río, sus cuerpos desapareciendo bajo sus oscuras aguas. El asedio de Gondor había terminado. La ciudad blanca seguía en pie. Lejos en Isengard, Silas por fin se permitió un raro momento de descanso. Durante la pausa, utilizó los portales que había establecido para visitar tanto Lothlórien como Rivendell, con la esperanza de conocer sus destinos. La barrera de luz de la Ida y Galadriel se mantuvo firme, repeliendo cada asalto.
Las legiones orcas de Sauron se vieron obligadas a marchar por completo alrededor del bosque, incapaces de poner un solo pie dentro de sus fronteras doradas. Sin embargo, Rivendell no había tenido tanta suerte. Desde las montañas nubladas, un ejército de orcos había descendido, liderado por un recién coronado rey orco, reuniendo a sus parientes desde las profundas cavernas y las oscuras laderas. Los orcos de las montañas nubladas eran como malas hierbas. Por muchas veces que los derribaran, siempre regresaban, más fuertes que antes. Bajo el mando de Mordor, la horda de orcos cruzó el río Bruinen, asaltando las fronteras de Rivendell en una ola de hierro negro. El señor Elrond lideró personalmente a la caballería élfica para enfrentarlos en batalla. Sus hijos, Elrohir, Elladan y Arwen, lucharon a su lado. Montados sobre Pegasi, blandían espada y varita, lanzando hechizos sobre el ejército orco desde el cielo. Los trillizos de Imladris llevaban mucho tiempo entrenados en las artes híbridas de magia y combate marcial de Silas. Ahora, en batalla, su dominio brillaba intensamente. Las flechas de los orcos rebotaban inofensivamente en sus escudos de luz. Su fuego y acero no podían alcanzar el cielo. En el caos de abajo, Arwen, protegida por sus hermanos, descendió como una llama plateada. Sus ojos brillaron con una determinación divina mientras alzaba la varita. La maldición pulverizadora estalló, un rayo de pura fuerza que alcanzó al rey orco y lo aniquiló en un instante. Sin líder, el valor del ejército orco se quebrajó. Mientras huían de regreso hacia el Bruinen, Elrond alzó su bastón y pronunció palabras de poder. El río creció a su mando, una inundación rugiente arrasó el valle. La corriente ahogó a la mitad de los orcos en retirada, arrastrándolos como hojas en una tormenta. La caballería élfica persiguió a los supervivientes hasta las estribaciones de las montañas nubladas, asegurando que las fronteras de Rivendell estuvieran aseguradas una vez más. Cuando Silas llegó a Rivendell, los elfos se sorprendieron al enterarse de su triunfo en Isengard. Elrond, aunque siempre tranquilo, no pudo ocultar su asombro. Incluso Arwen, pálida por el shock de la historia, le miraba con una mezcla de miedo y gratitud. Silas la consoló con suavidad, asegurándole que lo peor había pasado. Para celebrar ambas victorias, sacó de su bolsa espacial un enorme cadáver de Wyrm. Los elfos de Rivendell, que habían vivido siglos de maravillas, aún se quedaban boquiabiertos al verlo. Habían cantado sobre dragones durante milenios, pero ninguno había probado uno. Elrond aceptó la ofrenda de su futuro yerno con una leve sonrisa. Con un gesto de la mano, convocó a los maestros chefs de Rivendell para preparar un banquete como ningún otro. Incluso Glorfindel, el señor de la flor dorada de Gondolin renacido, abandonó sus tranquilos salones para unirse a la celebración. Los chefs élficos, aunque al principio dudosos, pronto aceptaron el reto. Su arte era insuperable. Con paciencia y precisión, convirtieron la carne de dragón en una docena de platos exquisitos. Había Wyrm a la parrilla, filete de dragón, dragón guisado, albóndigas, médula asada y hamburguesas especiadas de dragón. El propio Silas quedó impresionado. El sabor del dragón, refinado por la habilidad élfica, era rico y vigorizante. La energía del Wyrm recorría a quienes participaban, sus rostros sonrojados, su fuerza renovada. Por un momento, los elfos de Rivendell olvidaron su contención y se deleitaron como hombres en un banquete de victoria. Cuando amaneció, Silas partió de Rivendell. No regresó a Isengard, sino que viajó a Ueatertop, donde los vientos del norte susurraban paz y nuevos comienzos. Por ahora, el oeste estaba a salvo. Ueatertop en sí había quedado intacto por la guerra. Abajo, el pueblo de Oxmeade seguía tan pacífico como siempre, sus chimeneas humeaban suavemente, su gente sin saber que su señor también gobernaba una ciudadela lejana a miles de kilómetros de distancia en Isengard. Pocos de ellos podían imaginar que el mismo mago que caminaba por sus tranquilas calles hubiera matado a un dragón de hielo y humillado a los ejércitos de Mordor. Antes de regresar a Ueatertop, Silas hizo un breve desvío hacia el este, a la tierra secreta de Hildorion. Este lugar, velado por el propio encantamiento Fidelius de Silas y protegido por la protección divina de Ilúvatar, estaba oculto a toda vista mortal. Ni siquiera los Palantiri pudieron atravesar sus velos. Tras la guerra, Silas reforzó aún más sus encantamientos, sellando cada resquicio con su magia. Ahora, ni siquiera Sauron podría esperar encontrarla. Por esta razón, Silas había enviado anteriormente la piedra filosofal allí mediante traslador, asegurando que incluso si Isengard caía, la piedra permanecería a salvo, muy fuera del alcance de cualquier poder oscuro. Ahora, volvió a viajar allí, recuperó la piedra y regresó a Ueatertop.
A su regreso, Silas primero cuidó de Erpo, el basilisco hibernante, colocando a la criatura en las cavernas bajo Beatertop. Luego, fue a su laboratorio, o más bien, a lo que pronto se convertiría en uno. Amplió las cámaras subterráneas con magia, vaciando un enorme almacén dedicado a ingredientes para pociones. Allí, colocó cuidadosamente los barriles de sangre de dragón, hígado, cerebro y otros órganos invaluables que había extraído de los Wyrms caídos. La batalla de Isengard había sido peligrosa sin medida, pero las recompensas fueron igualmente inmensas. Había matado al dragón de hielo Rivendell, debilitado las fuerzas de Saruman y heredado una prole de Wyrms menores para poblar las granjas de dragones de Isengard. 2 Wyrms ya habían sido asados en celebración de los Dunlendings y los jinetes de Rohan. Otro había servido como banquete en Rivendell. Aún así, lo que quedaba seguía siendo incalculable, un tesoro alquimista tan vasto que ponía a prueba los límites del propio espacio. Pero quedaba un problema práctico: la preservación. La carne y los orgánicos de dragón, si no se almacenan correctamente, se descomponerían, y tales materiales divinos no podrían simplemente dejarse pudrirse. Para resolver esto, Silas grabó runas de mitril en las paredes y suelos de la cámara, entrelazándolas con encantamientos de escarcha y éstasis. El resultado fue una vasta y brillante bóveda, una cámara mágica y fría, zumbando con una tenue luz azul, eternamente congelada en el tiempo. En su interior, los cadáveres de dragones descansaban como dormidos, intactos por la descomposición. Con sus preparativos completos, Silas centró su atención en su siguiente empresa, la largamente retrasada creación del elixir de la inmortalidad. De su bóveda, sacó un crisol hecho enteramente de oro puro. No era una nave cualquiera. Había sido transmutada por la propia piedra filosofal, refinada en oro de pureza absoluta, despojada incluso de imperfección atómica. Solo un crisol así podría contener el elixir. Los dorados menores, incluso aquellos de pureza del 99,9%, mancharían la mezcla con elementos traza y arruinarían su perfección. Así comenzó su labor. Recogió sus ingredientes y los preparó bajo la luz parpadeante de la lámpara. Del herbario trajo una mandrágora, su rostro abultado torcido en silenciosa protesta. Silas ya había sellado su garganta y lengua con un encantamiento, ahorrándose su grito letal. Imperturbable ante sus luchas, sacó una jeringuilla de cristal, perforando su raíz para extraer un frasco de sangre verde y viscosa. Mientras la vida de la mandrágora se desvanecía, emitió un leve y tembloroso llhido. Su cuerpo se marchitó, estremeciéndose en espasmos lastimosos. Silas no le dio más vueltas y la tiró de nuevo al suelo. La criatura medio muerta se desenterró al instante, aterrorizada, desapareciendo en la tierra. Con la sangre de la mandrágora en la mano, Silas regresó a la cámara de pociones. Colocó el caldero de oro puro sobre el fuego y vertió el rocío recogido de las hojas del árbol blanco. Según la receta, el ingrediente debería haber sido rocío de onagra, pero esa flor no existía en la Tierra Media. Silas había encontrado un sustituto y, en verdad, una mejora: el rocío del propio árbol blanco. La onagra, según los textos de los alquimistas del Viejo Mundo, era una flor que florecía solo bajo lunas llenas en primavera. Sus pétalos se abrieron para beber la luz lunar y se marchitaron con el amanecer, una flor nacida solo de la mirada de la luz de la luna. El rocío que se formaba sobre ella llevaba la esencia de la luna, otorgando a la poción su cualidad etérea. Sin embargo, el árbol blanco de Gondor, forjado por Yavanna imitando a Telperion, el árbol de plata de Valinor, era aún más sagrado. Aunque no brillaba por sí sola, estaba imbuida con restos del resplandor divino de Telperion, pues cuando Morgoth y el demonio araña Ungoliant destruyeron los dos árboles, Yavanna reunió la última esencia plateada de Telperion y moldeó una flor, la flor que más tarde se convertiría en la luna de Arda. Así que el árbol blanco fue llamado el árbol de la luna, y el rocío condensado en sus hojas tenía un poder lunar más puro que cualquier flor del mundo mortal. Silas calentó el rocío suavemente hasta que su superficie brilló con una luz plateada. Luego añadió el jugo de mandrágora, la mezcla volviéndose de un azul verde pálido, como la luz de la luna sobre la niebla. Cuando el líquido empezó a hervir, dejó caer la piedra filosofal en el caldero y la removió 7 veces en sentido contrario a las agujas del reloj con una vara de oro puro. Finalmente, bajó la llama y la dejó hervir, 24 horas de silenciosa transmutación. Levantó protecciones alrededor del caldero, asegurándose de que ningún sonido ni magia pudiera interrumpir la preparación, y salió de la cámara. Su siguiente destino era la bóveda, muy bajo Beatertop. Allí dormía Smaug, que había regresado antes que él, trayendo al herido Torondor para que descansara.
Silas encontró al gran dragón inmóvil entre montones de oro y gemas. En el pasado, Smaug movía al más mínimo paso, gruñendo y agarrándose a su tesoro, siempre receloso de los ladrones imaginarios. Ahora dormía profundamente, su vasto cuerpo inmóvil, la escarcha brillando en sus escamas. El aire mismo de la bóveda era gélido, el aliento del invierno emanaba de su figura. Incluso los montones de monedas y joyas estaban cubiertos con una fina capa de hielo. Smaug se había tragado el cristal del dragón de Skarchar y Vemir, una gema de frío infinito, cuyo frío podía congelar la sangre de los seres mortales al instante. Para cualquier otra criatura, habría sido la muerte. Pero Smaug era un dragón de fuego, y dentro de él ardía un núcleo de llamas. Su fuego interior luchaba contra la esencia helada del cristal, manteniéndolo a raya aunque le costara fuerzas. Por ahora, el fuego y la escarcha dentro de él luchaban en silencio. Ya no podía respirar llama, pero en el sueño evolucionaba, su cuerpo remodelándose alrededor de los poderes opuestos. La herencia de Smaug no era algo común. Descendía de Ancalagón el Negro, el más grande de todos los dragones, que oscurecieron los cielos en la primera edad y cuya caída rompió las cumbres de Tangorodrim. Se decía que las alas de Ancalagón podían tapar el sol, y su fuego ardía más intenso que cualquier forja, lo suficiente como para destruir incluso los anillos de poder, salvo el único. Smaug era el último heredero vivo de esa terrible línea de linaje, aún joven según el cálculo dracónico, pero ya poderoso por encima de todos los demás de su era. Mientras Silas le contemplaba, sintió tanto orgullo como asombro. No perturbó el descanso del dragón. Smaug necesitaría este largo sueño para fusionar el poder del cristal del dragón en su ser. Cuando despertara, no sería la misma criatura, sino algo mucho mayor. Si el destino lo permitiera, quizá algún día alcanzaría incluso el poder de Ancalagón. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.